Aquí de regreso para comenzar hoy nuestra clase, predicación, enseñanza. Si algunos quieren llamarla plática, incluso la idea es compartir. ¿Qué hacer cuando ya no hay nada que hacer? Ese sentimiento de abatimiento, perturbación, no sé, a lo mejor hasta depresión, que llega a nublar nuestra visión y por supuesto nos arrebata la esperanza. ¿Qué hacer cuando ya no hay nada que hacer? Así que hoy queremos cuestionar cuáles son las bases de lo que creemos para que en alguna manera podamos regresar a lo que es correcto y a partir de ahí delinear un futuro diferente a la derrota, diferente a la debacle o a la renuncia, diferente a la bancarrota moral y espiritual que en algún momento todos llegamos a experimentar, ¿sí? El que te habla incluso, obviamente que sí, somos seres humanos. De los líderes religiosos, en el caso mío, pastor, algunos piensan que nosotros somos algo así como intocables o que no experimentamos sueño, cansancio, pues también la debacle, la depresión, la bancarrota, y hay ciertos elementos ahí alrededor que nos hacen sentirnos exactamente como eso. Por eso quería preguntarnos a todos aquí delante de las cámaras, ¿intentas descargarte de un dolor? Ya empieza a tomar tono esto, ¿no? De una aflicción, híjole, de una agonía, por supuesto que intolerable, o intolerable si es dolor, agonía, aflicción, y que queremos quitarlo de nosotros. La verdad es que sí. Yo creo que este es el común denominador de nosotros los seres humanos, debido a que vivimos en un mundo que, amigos, esto no es el mundo que Dios planeó, está lejos de ser el mundo que Dios planeó. Para nosotros los que seguimos a Cristo, que entendemos bien lo que es la caída del hombre en pecado y que todo un desorden genérico de toda índole y en toda área tocó toda la vida del ser humano, pues no es el sencillamente mundo que Dios planeó y que por lo tanto nosotros acostumbrados a eso de una manera, digamos, común, se nos es fácil la mayor parte del tiempo descargar el dolor o las cosas, digamos, que son ligeras según nosotros, que nos molestan, pues encogiéndonos de hombros y diciendo, ya, o sea, ignorándolo, ¿no? Pero algunas veces, digámoslo también, son tan grandes como para que no las podamos ignorar, esos dolores, esas aflicciones, esas agonías. Y en algunos casos, aunque son pequeños, todos estos tormentos, agonías y aflicciones vienen como un torrente, como si alguien abriera un chorro de agua que llega como si fuera un enjambre o si fuera un rebaño o si se tratara de algo que es un colectivo, ¿no? Todo al mismo tiempo y sentimos que nos asfixian. Pero miren, siéntanse bien porque no eres el único ni soy el único, sino que la inmensa mayoría de los seres humanos experimentamos eso. Incluso los autores bíblicos, por ejemplo, que escribieran algunos de los libros que están en la Biblia y particularmente el libro de los Salmos, plural, y los Salmo o un salmo en particular, dice el Salmo 42, 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí está el texto para que lo disfrutaran. Y entonces estamos hablando de un salmista. Algunos le atribuyen este salmo porque como estamos tomando para algunos a lo mejor un tema muy nuevo en cuanto a los salmos se refiere, pues los salmos la mayoría los escribió Salomón. Algunos, el rey conocido, el rey David, estas son las mañanitas, ¿ya se acordaron de ese rey David que yo no sé dónde dicen que escribió esas mañanitas, pero así dicen, ¿no? Que él es el autor. Él escribió muchos de los salmos y también Moisés, el deja ir a mi pueblo, Faraón. Yo hago alusión de lo que tenemos en común para que ustedes sepan de qué Moisés estamos hablando, ¿no? No del Moisés con el que te casaste o el hijo que se llama Moisés en tu casa, sino del Moisés de las historias bíblicas, por cierto, también de la historia que sacó de la esclavitud de Egipto. Algunos de los salmos él los escribió, pero otros, como es el caso, los hijos de Coré, que por cierto, Coré fue el que también traicionó a Moisés y que, bueno, lo pagó con su propia vida, pero luego sus hijos permanecieron
fieles a Dios. Y aquí está, después cantan en el templo y además de cantar, comandan las alabanzas a Dios. Y algunos piensan que ellos no las escribieron, este salmo, que sería el 42 y el 43, que en los manuscritos más antiguos era uno solo. Bueno, aquí ya está dividido en los manuscritos más tardíos y tenemos que ellos sí comandaban las alabanzas y algunos dicen, ellos escribieron estos salmos y otros dicen, a ellos se les escribieron estos salmos, pero la comparación está aquí en el contexto de como el siervo, que aquí está un símil, este es un símil, una comparación, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Resulta, para darles un poco de contexto, que los judíos fueron exiliados. Y de hecho de allí el nombre de judío errante, porque perdieron su nación, perdieron su tierra, así que cuando estaban fuera de su tierra ya no podían ir a sus lugares favoritos, como tú y yo tenemos lugares favoritos que nos encantan, y ellos ya no podían ir no solo a un lugar favorito, al lugar de la adoración, de su encuentro con Dios, a los montes, donde estaba en el monte de Sión, su templo, la meca de la adoración de los judíos, el templo de Salomón, y ya no pueden ir ahí, y en ese contexto está toda la tristeza de este salmista, quien quiera que sea, la debacle, la aflicción, y lo que está experimentando en donde dice, ¿qué hacer? Cuando aparentemente ya no hay nada para hacer. Así que dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y por eso pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque la pregunta de lo que más te importa, tarde o temprano surge. Algunos pues, nos callamos por algún tiempo, pero la pregunta de lo que realmente te importa, tarde o temprano surge. Lo que no te deja en paz, lo que no se ha solucionado, lo que no ha habido elementos para poder dar saciedad a un malestar, a una pregunta, a una incógnita, a un dolor, a una situación de frustración o complejo, lo que haya sido, y en el caso de ellos la ausencia, la vaguedad de no poder regresar con Dios a su lugar de adoración, y entonces viene la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Bueno, pues dice el versículo 3, todavía siguiendo con la lectura que estamos haciendo en esta recapitulación de los hijos de Coré, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Ya lo vieron, ¿verdad? Mientras me dicen todos los días, a ver, pregúntense, ¿qué se dicen todos los días? ¿Dónde está, en este caso, tu Dios? Porque esto es, gracias, esto es como hacerle, o ponerle sal a la llaga, o ponerle, pues en el término mexicano, chile a la llaga, o echarle limón a la llaga, o sencillamente tocar la área sensible, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Cuando estás triste, sobre todo como creyente y seguidor de Jesús, cuando tienes aflicciones, cuando te sientes que ya no hay nada para hacer, y dices, ya, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde está tu Dios? De alguna u otra manera, esa es la pregunta obligada. Pero esa pregunta lacerante, cínica y malintencionada, también puede llevar a los que estamos en Cristo y siguiendo a Dios a una reflexión interna y a una proyección del pensamiento. Miren, dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Si me pueden ayudar a cambiar este banco que está rechinando y rechinando, se lo voy a agradecer allí a Santos Margarito. Y mientras leamos otra vez este versículo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En la siguiente ya podemos cambiar el banco, no importa. Así que podemos pensar entonces en esto. Me acuerdo de estas cosas. Esa es una proyección de los hechos de Dios y lo que ha hecho. Pero luego dice, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, con la casa, bueno, dice, ¿cómo dice ahí? Con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, gracias Santos Margarito, de entre voces de alegría y de alabanza, ya lo pensaron bien, y del pueblo, mientras yo me acomodo, y del pueblo en fiesta. Quiere decir que hay una gran fiesta cuando se
colectivamente se adora a Dios, quiere decir que los momentos de mayor significancia para nosotros es cuando nos acompañamos con otros para hacer lo que nos gusta. Y esto es lo que está pensando este salmista, ahora en un contexto muy diferente, pero se acuerda cuando Dios le dio tanta bendición y que tuvo todas esas cosas de las cuales se gozaba y que en aquel momento a lo mejor para esa persona era normal tener esas cosas, pero que ahora en la ausencia de esto solo puede fortalecer su esperanza, su fe y su amor a partir de pensar lo que Dios le dio y que ahora su pasado, eso quedaba atrás, podía pensar con esperanza en su futuro. Pero no termina ahí el asunto, dice el versículo 5 de este Salmo 42, ¿por qué te abates entonces, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora entonces, ¿por qué? Eso es como tomarse a uno mismo y decir, ¿hay razón para que tengas una turbación? Miren, vamos a pensar, emoción, pasión, turbación. Emoción, pasión, turbación. Déjeme decirlo así de esta manera. Cuando tú te turbas o cuando estás perturbado, todo puede pasar y tus sentimientos te están engañando y tus decisiones van a ser completamente equivocadas. Y de eso es lo que estamos hablando aquí. Cuando tú tienes de emoción, lo subes a pasión y llega a una perturbación, es cuando la gente cree que está pensando, pero realmente no está pensando. Es cuando la gente cree que tiene sentimientos correctos, pero no, sus sentimientos lo están engañando. Es cuando la persona piensa en alguna manera que su decisión es correcta, la voluntad, pero está bajo el influjo de los malos pensamientos engañados y de sentimientos no concretamente correctos. Así que podemos pensar, ¿por qué te abates? Abatimiento está conectado con la turbación. Y si está conectado con la turbación, es ahí cuando dices, ya no hay nada para hacer, ya no hay nada para seguir adelante, ya no hay nada que se pueda hacer. Todo está perdido, todo está ya completamente tirado o deshecho o estropeado, ya no hay manera de rescatarlo. Miren, si hay un impedimento para esto sería el ego, el culto a la personalidad, la falta de sencillez, de humildad, el asunto de mantener tu punto y marcar tu punto en vez de hacer la diferencia. Porque nosotros tendríamos que, en vez de marcar un punto, aunque a veces estamos en lo correcto, tratar de marcar la diferencia e influir a los demás para bien, como Jesús lo hizo. Y aquí el punto que no se está marcando es, no hay razón para estar en esta debacle o en esta bancarrota moral y espiritual. Quien quiera que seas tú, salmista, hijo de Coré, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y por eso dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Ahora yo quiero decirles aquí varias cosas, ¿no? Me acordaré, es que la fe necesita tener una proyección. Y la fe necesita tener una manera de decidir hacia dónde se dirige. Y entonces aquí es Dios, porque está diciendo el salmista, Dios mío. Y entonces revisa la situación y las circunstancias de mi interior. Mi alma, ¿cómo está? Bueno, tienes que aceptarlo. En algún momento tú y yo lo tenemos que aceptar. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? Porque si te preguntan, ¿cómo estás, fulano? Bien, hola, de lo lindo, maravilloso. Y no es cierto. No es cierto que está de lo lindo. La pleitesía, la cortesía, los buenos modales, el buen vivir, lo que te dedicas, lo que hacemos, te exige que de alguna manera tengamos que camuflar, tapar, pues esto de cómo está nuestra alma. Pero en algún momento nuestro cántico, como vamos a ver, tendría que ser honesto y decir, estoy mal, mi alma está abatida. Entonces por eso dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. O sea, el salmista dice, me voy a acordar de Dios desde lejos, desde la distancia, y de los hermonitas, o sea, los que habitan en el monte Hermón, y desde el monte de Mizar. Mizar es el más pequeño, así que de esa cordillera que era conocida como Perea en aquellos días, seguramente era el más pequeño. Ahora, ayúdenme a leer el 9. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión
Le echaron ganas los de aquí, ¿verdad? Pero se perdió un poquito allí el sonido. Diré adiós, quiero toser, a ver, déjeme toser un poco, ¿no? Perdón, discúlpenme, ¿no? Diré adiós, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Ese es un reclamo velado para Dios. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y aquí hay dos cuestionamientos que van dirigidos a Dios, donde yo sí le puedo preguntar a Dios, pero en cierta manera sí es un punto, no lo olviden, de reclamo. ¿Cuál es el asunto y la validez por la cual yo debo de andar triste? ¿Cuál es la razón por la que yo me debo de sentir abatido o desahuciado? Por eso diré adiós a la roca mía. ¿Por qué te has olvidado de mí? Porque así parece que cuando llega el punto en donde ya no queda nada para hacer, y entonces te preguntas, ¿qué hago cuando ya no hay nada para hacer? Como lo planteamos hoy, ¿qué hacer cuando ya no hay nada que hacer? Miren, nada más, déjenme darles unos ejemplos sensibles y difíciles, porque incluso puede ser que alguien que esté escuchando esto esté ahí. Un diagnóstico de cáncer. Déjeme suavizar lo que estoy diciendo cuando dices, ¿qué hacer cuando ya no hay nada que hacer? Un diagnóstico de cáncer no es, dice la gente hoy, un diagnóstico de muerte, no es una sentencia de muerte. Si se descubre en una temprana etapa, si se tiene la actitud correcta, no egoísta, de poder pensar no solo en mí, sino en los demás, y en ese punto hacer lo que me corresponde y luego tomar una decisión, el cáncer y su diagnóstico no es una sentencia de muerte. Sin embargo, hay personas que dicen, ¿qué hacer cuando ya me diagnosticaron cáncer, no? Piensas que ya no hay nada que hacer. Pero ¿qué tal esta más suave, que es más común? Gracias a Dios el cáncer no es común, pero hay muchos casos de cáncer, pero no es común. Pero ¿qué hacer cuando un adolescente que se fuga del hogar? En el contexto de qué hacer cuando ya no hay nada que hacer. ¿Qué hacer cuando perdiste el empleo y que es la tercera vez que pierdes el empleo en este año y que llevabas meses sin tener empleo y que ahora está difícil conseguir otro empleo? ¿Qué tal cuando estamos hablando del divorcio en ese contexto de qué hacer cuando ya no hay nada para hacer y que tal vez esta ya sea la segunda vez que sufres un divorcio? ¿Qué tal cuando hablamos de la muerte de un padre o el incendio de tu casa y pierdes todo lo que tienes, o sencillamente estas calamidades personales que en algún momento de nuestra vida nos abruman y que emocionalmente nos amenazan en un futuro cercano? Porque esto no se trata solamente de nosotros, sino con nosotros los que están alrededor de nosotros. Pero si pensamos en términos climatológicos o meteorológicos, huracanes, terremotos, inundaciones, y si pensamos en cuestiones bacteriológicas o de epidemias y pandemias, sida, guerras, hambrunas, que son ejemplo de calamidades generales y que en algún momento también azotan a las naciones, azotan a las comunidades, y que por supuesto llega el momento en que decimos, ¿qué hacer cuando ya no hay nada para hacer o qué hacer? Pero déjeme bajarlo de nivel a todo esto que acabo de mencionar, de lo personal y de lo general. La culpa debido al pecado. Sí, amigos, no dije error. Y aquí en nuestro muro hay toda una enseñanza en alguna parte donde pudimos pensar en esto del punto de partida. ¿Cuál es la diferencia entre un error y pecado? Pecado tiene otro nivel. Pecado no es una equivocación que cometes eventualmente. El pecado es algo que repites a veces por años. Y cuando la culpa del pecado es otra fuente de tristeza, que igual para algún individuo en particular o para un grupo, y que en algún momento tendríamos que cantar como el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Tendríamos que enfrentar el hecho de la consecuencia de nuestras maldades, de nuestros pecados, y además aceptar las consecuencias. Y por otra parte, no solo aceptar, sino que también saber que a la larga, cuando lo aceptamos, aunque no lo queramos ahorita, es para nuestro beneficio. Reconocer lo que hemos hecho mal, y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y eso en términos de nosotros mismos. Pero miren, brincando del Salmo 42 al 43, ahora el versículo 2, que dicen que estos salmos estaban juntos al inicio, pues que tú eres el Dios, el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré otra vez? Enlutado por la opresión del enemigo. Y son preguntas que son incisivas, que
remarcan la tristeza de un salmista que está preguntando qué hacer cuando ya no hay nada que hacer. Esta es otra manera de traducir esa pregunta, decir, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, que no eres mi Dios, que no me has acompañado siempre. ¿Por qué tengo tanta tristeza? ¿A qué se debe que yo tenga que vivir cierto luto? ¿Y qué de aquellas pérdidas que he sufrido y de las cosas que algunos me han lanzado y que hoy mi enemigo pues me acosa? Por eso podemos decir, por cuanto Dios era su refugio, también poderoso refugio nuestro Dios, el salmista plantea la pregunta de por qué este rechazo divino, por qué su abatimiento. Y aquí estas palabras que estoy usando de rechazo, abatimiento, todos necesitamos ahí la necesidad de pertenecer, de alabanza, de disciplina, de reconocimiento. Y cuando tienes el rechazo y divino, pues de Dios, que es lo único divino, ¿no? Algunos dicen, ¡qué divino! Y luego le ponen lo que, no, divino nada más Dios, pero sientes el rechazo, o sea, sientes una vaguedad, como si Dios no estuviera contigo. Y además, pues esto te lleva a un abatimiento. Y entonces la petición, la reflexión, el pensar en términos de qué hacer, cuando crees que ya no queda nada para hacer, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Eso dice el salmista ahí en el versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, del Salmo 43, 2, no sé si está saliendo ahí en pantalla o no, pero bueno, a ver, ayúdenme a leerlo ya que está ahí en pantalla. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Es una petición y es una necesidad, es un clamor. Hay dos cosas aquí, la luz y la verdad, que conducen al santo monte. Este salmista tiene en la mente el monte de Sión, donde está el templo, y él dice, si tú, Dios, nos guías con tu luz y tu verdad, en algún momento, con esa claridad, porque la certidumbre solo pertenece a Dios, podremos saber hacia dónde dirigimos y luego regresaremos. Por eso dice una vez más en el Salmo, por cuarta ocasión, versículo 5 del 43, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Las dos cosas son verdad. Y en este tono de decir, ¿qué hacer? Cuando ya no hay nada que hacer, ya está aquí dibujado el asunto. Sí hay abatimiento. Ya sientes que el mundo, con todo lo que señalé y otras cosas que ni siquiera dije, están sobre nosotros y pensamos que ya no hay nada para hacer. Entonces, ¿por qué te turbas? ¿Por qué perdiste de la emoción, la pasión, llegaste a la perturbación, donde hay una ceguera emocional, espiritual y racional? Aquí está la luz de la certidumbre. Espera en Dios. Espera en Dios. Esperemos en Dios. Aunque a veces no queremos esperar en Dios. Aunque a veces le reclamamos y agitamos nuestro puño contra ese Dios. Aunque a veces culpamos a los que representan a ese Dios. Incluso a manera no solo individual, sino grupal. Estamos contra la iglesia porque la iglesia representa lo que Dios pudiera hacer en cercanía para nosotros. Y los que están allí como iglesia, que tienen esa relación con Dios, las personas, son el testimonio viviente de que Dios existe. Y entonces tienes que esperar en Dios, te tienes que conectar con Dios por la fe. Me tengo que conectar con lo que representa a Dios aquí en la tierra, la iglesia. Tengo que imitar lo que esos que son su iglesia hacen, los que verdaderamente están cerca de Dios, para no tener abatimiento, para no sufrir turbación, aunque realmente a veces no solo lo siento y lo experimento, sino que podría decir que me lo merezco por todo lo que he hecho. Así que sentimientos como este, sentirse separado de Dios, pues yo podría decir, solo gente que no cree en Dios se pregunta en momentos de dificultad, ¿qué es lo que les envió esa calamidad? Y la gente que cree en un Dios impersonal, dicen, pues ¿por qué Dios está tan despreocupado de nosotros que permitió que todo esto nos llegara? Si Dios nos amara, nada de esto nos hubiera pasado. Nada de esto hubiera acontecido. Sentirse separado con Dios, pero lo puedes subir de nivel, entonces te sientes separado de Dios y viene el desaliento. Estoy desalentado. Y es cuando te quieres aventar a la cama a las 3 de la tarde. Es cuando te quieres dormir a las 11 de la mañana y apenas vienen unas horas que comenzaste el día.
Es cuando hay una fiesta y no quieres ir a ningún lado. Es cuando te convidan a un viaje y no quieres relacionarte con nadie. Es cuando te ofrecen un trabajo, un empleo y tú mismo te desalientas porque dices, no puedo. Mira lo que estoy hecho. Mira lo que soy. No tengo elementos para seguir adelante. No me da emocionalmente. Hay una debacle, hay una bancarrota moral y espiritual dentro de mi ser porque finalmente estoy viviendo las consecuencias de vivir perturbado y abatido en mi corazón. Y eso es el caos que nos rodea. Está en preguntas porque quisiéramos, o en signos de interrogación más bien, porque quisiéramos pensar que no es verdad toda esa forma tan negativa como vemos a veces las cosas. Así que solo las personas que creen en un Dios todopoderoso, activo y misericordioso, que escuchan a cada una de nuestras preocupaciones, se apurarán, nos apuraremos para hablar y saturar el oído de Dios al nosotros cantar y reconocer todo lo que en debacle y en sentimientos contrarios y negativos con nuestro dolor está en nuestro corazón. Y eso hace la diferencia, porque echa toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que yo me lo puedo tragar, literalmente, sí me lo puedo tragar. Puedo que lo interiorice y no lo internalice, que es diferente, que me lo quede, que me dañe, que además de que me dañe me limite, me acabe a mí, a los míos, por esta forma tan hermética de ser y de no expresarme, no decir, porque pensamos que eso es prudente, cuando es completamente dañino para nuestro ser. El querer o pensar que no hablar de estas cosas es lo correcto, que es honesto, afable, verdadero, terso, no sé cómo lo puedan pensar, el no reconocer que tenemos un abatimiento o una tristeza, el no reconocer que hay aflicción, que necesitamos de los demás, aunque como su servidor sean de una estructura de personalidad colérica, todos necesitamos pertenecer, todos necesitamos reconocimiento. Todos necesitamos a Dios, todos necesitamos disciplina, todos necesitamos alabanza para poder trascender. Cuando una de estas que acabo de mencionar y otras se cortan, se cuartan, se frustran, no estamos llegando a la medida y estamos fallando en cuanto a la meta. Pero como esto sigue, podemos pensar en que hoy tenemos una profunda desesperación y todos estos salmistas que escribieron, todos estos salmos son la evidencia de este testimonio viviente de que a ellos no les dio reparo como hombres cercanos a Dios reconocer todos sus sentimientos y poder hablar de su corazón y vaciar su dolor y hablar con Dios de su corazón y entender que Dios está listo para prestar su oído y dejar que el oído que Dios está escuchando, que está llenándose de lo que nosotros nos estamos descargando, podamos verle cara a cara y ojo a ojo y decirle: Señor, nosotros que con todo nuestro corazón somos adoradores, también nos duele, también nos impacienta, también necesitamos, también estamos desesperados, también estamos buscando, en algún momento sentimos que morimos cada momento, que te creemos, te adoramos, pero que nuestro ambiente y los nuestros a veces no colaboran en lo absoluto. Estamos como tus verdaderos adoradores, siendo honestos con lo que tú ya sabes, Dios, que jamás hemos podido engañarte porque tú eres el Dios omnisciente que todo lo sabe. Qué iluso sería tratar de mentir y decir: estamos bien, Dios, cuando no estamos. Jamás podemos ver que estos fueron desobedientes en poder presentar sus quejas delante de Dios. Pudieron promover sus sinceras expectativas de Dios, pero al igual fueron sinceros en hacer un retrato de su corazón delante de Dios. Y nosotros también necesitamos aprender a ser sinceros de nuestras aflicciones. Esta forma mexicana de decir todo bien, esta forma latina, ¿verdad? De no, a veces con los equipos de trabajo, aguas, con los equipos en la iglesia, donde hay secretos, ¿verdad? Decía un pastor, todos tenemos secretos, todos, y luego viene un manejo allí medio engañoso, tendencioso, turbio, no claro, y que rompe con la unidad de los equipos. Eso también deberíamos aprender a ser honestos, sinceros, transparentes, porque eso que tal vez no te carga a ti, carga a los demás, detrimenta, disminuye, diezma, merma el ánimo de todos los que estamos alrededor. Así que no se trata esto nada más de ti, también tiene que ver con tu equipo. Nuestros corazones y nuestras almas y su salud depende mucho
de ello, del éxito del equipo en donde tú y yo estamos trabajando. Así que como mención nada más quisiera decir aquí, para perfilarnos al final y avanzar, que la depresión es una de las enfermedades emocionales más comunes que se promueve a partir de todo lo que acabo de decir. La depresión es el resultado de un montón de conflictos, es el resultado de un montón de aflicciones, es el resultado de un montón de ataques, es el resultado de un montón de trabajo, es el resultado de vivir sin tener prioridades, es el resultado de vivir sin orden, sin tener mayordomía, es el resultado de tener falsas amistades o falsos amigos o falsos colaboradores o falsos los que quieran alrededor o falsos pastores o lo que tú quieras, pero el antídoto para la depresión sería meditar en la bondad de Dios para con su pueblo. ¿Se acuerdan que el salmista decía, me acordé de ti desde el monte, me acordé de ti desde lejos, desde la distancia, y entonces comienza a sanar nuestra depresión al reparar y contemplar la hermosura de Dios? Y esto, porque esto apartará tu mente de la situación presente y te dará esperanza de todo, que todo mejorará. Así que podemos pensar en el hecho mismo de dónde está tu enfoque, dónde está tu mente. Derrotista, eres de los que reaccionan emocionalmente, eres racional cuando respondes. Eso lo veíamos apenas en las preguntas de discusión este domingo al terminar nuestra clase. ¿Cómo es nuestra respuesta a lo que Dios dice, hace o tiene? Porque tú cuando te enfocas en Dios, eso hace que nuestra mente se vaya de los problemas y nos da esperanza de que todo mejorará y mejoras. Déjame decirte por qué mejoras. Porque dejas de ver negativamente las cosas, porque dejas de estar con el rencor o con la envidia o con la falta de propósito o con la falta de pertenecer, lo que sea. Y entonces tu organismo se fortalece en una manera robusta. Incluso, déjeme pecar de algo que no sé, porque aquí algunos de las ciencias de la salud me podrían decir, no es así, tu sistema inmunológico se fortalece y tiene más como defenderte contra aquello que hoy te está diezmando y acabando. Por eso necesitamos pensar qué hacer cuando ya no hay nada para hacer según nosotros. Y aquí vamos al asunto, ¿no? Esto es, tómele foto. Sáquenle foto. Y este es el asunto, ¿no? Centra tus pensamientos en la capacidad de Dios. Ese es lo primero. Y por esto es que centramos los pensamientos en la capacidad de Dios. Para ayudarte. Y no en la incapacidad tuya, y hay un poco de cinismo en mi tono de voz, y no en la incapacidad tuya para ayudarte a ti mismo. ¿Qué hacer cuando ya no hay nada para hacer? Otra vez, ¿qué hacer cuando ese panorama terrible está sobre nosotros? Centremos, o céntrate, o me centro mis pensamientos en la capacidad de Dios para ayudarte y no en la incapacidad tuya para ayudarte a ti mismo. Ahí está el punto. Aquí queríamos llegar. Este es el asunto. No importa si es cuestiones de un dictamen o una, iba a decir declaratoria de procedencia, pero eso tiene que ver con términos jurídicos y hace poquito estuve hablando de eso con los alumnos y ahí lo traigo, ¿no? Es cuando el doctor te da un diagnóstico de cáncer o la enfermedad que sea, cuando un hijo se fue de la casa, cuando un padre murió, cuando algo se incendió y perdiste todo lo que tenías, cuando perdiste el empleo, cuando me quedé sin amigos, cuando no tengo de momento con quién confiar verdaderamente y abrir mi corazón, porque muchos de nosotros somos solitarios, aunque nos movemos entre la gente, ¿eh? Somos solitarios porque no puedes confiar en las personas por cómo está esto. Entonces, centro mis pensamientos, me agarro de Dios y le digo, Señor, me quiero quedar en tu capacidad para aliviarme, para ayudarme, para sacarme de esa debacle, para olvidarme de mis frustraciones y no quiero quedarme pensando, enfocado en mi incapacidad para ayudarme a mí mismo. Y aquí como aquí estamos terminando, amigos, parece muy abrupto lo que estoy haciendo, pero quiero que se quede este pensamiento. Centra tus pensamientos en Dios y en la capacidad que Él tiene para ayudarte, para lidiar con todo esto que tenemos alrededor, pero a la vez hay que hacer a un lado nuestra capacidad de nuestra autoayuda, que hoy ese es un problema porque tenemos un culto a la personalidad,
un pararnos en el podium del yo, el agitar nuestro puño contra el cielo como muy generalizado, en vez de confiar en Dios y cantar como el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí, y te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y llegada a ese punto de ese canto, habla de la madurez de la persona que aprendió a depender de Dios, y que por eso cuando llega al punto amenazante de qué hacer, cuando ya parece que no hay nada para hacer, centro mis pensamientos en Dios, y entonces dejo el pasado en el pasado y le da esperanza a mi futuro. Porque seamos honestos, cuando viene un problema, ¿qué es lo primero que tratamos de hacer? Pues apoyarnos en nuestros recursos, apoyarnos en algún amigo, buscar una salvación, un salvoconducto de algún conocido, buscar la ayuda en un compadre, dicen algunos, o en una comadre, ¿no? Un amigo, pero en vez de centrar nuestros pensamientos en Dios. Y aquí estamos abriendo el intro de un pensamiento para una serie de temas que vamos a tratar en cuanto a qué hacer cuando ya no hay nada para hacer. Y categóricamente hablando, cuando yo me declaro incompetente, que es lo que estamos diciendo aquí, cuando yo me declaro insuficiente, cuando yo me declaro inútil, cuando yo reconozco que mi fortaleza no es completa para hacer frente a las cosas, cuando digo como el apóstol Pablo el apóstol, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque entonces reposa sobre mí el poder de Dios. Cuando puedo llegar a ese punto es porque he centrado mis pensamientos en la capacidad de Dios para ayudarme y sacarme adelante. Así que, ¿qué hacer, amigos? Cuando ya no hay nada para hacer, sencillamente centremos nuestros pensamientos en Dios para comenzar.